esta idea de hablar de este tema surgió a raíz de, por supuesto, consultas, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Ustedes habrán leído, habrán visto en todos los medios lo que está pasando con un periodista, Jorge Lanata, por ejemplo, y la pelea que hay con los hijos, la anterior esposa, la nueva esposa, quién. Y ahí viene esto de planificar. Planificar sería el conjunto de acciones que tengo que realizar para cumplir un objetivo. O sea que yo en vida puedo decidir qué va a pasar conmigo si caigo en una situación de incapacidad absoluta y qué va a pasar con mis bienes el día que fallezca. Esto que hablábamos en programas anteriores de la complejidad, que nosotros los humanos somos expertos en eso, de las relaciones humanas que vivimos actualmente. Los antiguos matrimonios, los nuevos matrimonios, los hijos anteriores, los nuevos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Tenemos muchísimas herramientas para esas acciones. Por ejemplo, la más conocida es la del testamento. Y a partir de ahí, el dueño de los bienes, que nosotros los abogados hablamos del causante o testador, puede planificar y decir qué dejar qué a quién. En ese sentido, siempre se tiene que respetar una porción de bienes para los hijos, que son siempre los herederos forzosos. Sí. Pero pasa que hay determinadas situaciones, como por ejemplo, injurias graves contra el dueño de los bienes, el causante o testador, y en ese caso, esta persona puede excluir a esos herederos forzosos. Hay que hacer, para esto se necesita como un juicio en el medio, hay que presentar, no sé, se me viene alguien que esté preso, por ejemplo, un hijo preso, o que haya atentado contra mi vida, cosas que lamentablemente pasan. Tiene que haber un juicio antes, se presentan pruebas, ¿cómo se hace para excluirlo? Hay dos instancias. Una instancia que es simplemente cuando el testador va a hacer un testamento y excluye a uno de los herederos forzosos, tiene que manifestar la causa y en ese caso no hay un juicio previo, hay que respetar lo que dice el testamento. Okay. Puede el testador incluso en el futuro, antes de fallecer, modificar su situación, porque puede que se arregle con su hijo y en ese caso modifica el testamento y lo incluye nuevamente. Eso es perfectamente factible. Ahora, si falleció la persona, los otros herederos pueden iniciar esto que vos decías bien, Julieta, un juicio una vez que se abre la sucesión y dentro del ámbito de la sucesión, que se llama indignidad, un juicio de indignidad, cuando uno o más herederos inician un proceso para excluir a otro u otros herederos. En ese caso, por supuesto que como todo juicio van a tener que probar la causa. El Código Civil establece específicamente cuáles son las causas de desheredación o de exclusión de una persona, que puede ser, por ejemplo, cuando hay una denuncia o una condena de ese heredero contra el causante por abandono, por un delito específico contra la vida, la propiedad, incluso el Código habla de la libertad sexual de la persona. Claro. Entonces, en todas esas situaciones se los puede, si llegamos a una instancia final de una sentencia, se los puede excluir. ¿Y qué significa excluir? Significa en toda su integridad lo que significa la palabra, sacarlo de la línea sucesoria. Esto está bueno, doctora. La saca de la línea sucesoria, quiere decir que sus hijos tampoco yo van a poder dar. Sí, porque acá hablamos de fallecimiento, pero si está vivo o tiene algún tipo de incapacidad, se hace más complicado todo, más de película. Como el caso de Lanata, decís vos, por ejemplo. Claro, bueno, exactamente, pero me parece que más allá de pensar en la muerte, digo, por ahí debe haber otros elementos que compliquen más una cosa como esta, ¿o no? Sí, realmente parece de película, pero se da en la vida real más de lo que nos podemos imaginar, sobre todo en este mundo complejo, donde tenemos muchísimos profesionales que han llevado una vida muy buena, muy próspera, han trabajado muy bien, se han munido de muchos bienes o de algunos bienes, y aún así uno
puede realmente planificar y decir, ¿qué quiero que pase conmigo? Me pasa a mí, ¿qué quiero que pase conmigo? Que pase conmigo. ¿Qué quiero que mis hijos hagan si yo cayera en una situación de incapacidad? ¿Dónde quiero que me lleve? ¿Quién quiero que me trate? ¿Qué médico? ¿Con qué tratamientos? Todo eso se puede planificar y conviene que así sea. Por lo menos desde mi mirada, yo creo que es muy bueno porque incluso a veces los hijos se ponen en discusión entre ellos. Claro, ¿Qué es lo sí. que hubiera querido que hiciera papá? ¿Qué es lo que Claro. hubiera querido que Creo hiciera mamá. mamá? Y te agrego un condimento más que Ajá. seguramente lo vamos a tratar en otros programas. ¿Qué pasa cuando esta persona se vuelve a casar? Ups, Sin hijos, pero se vuelve a casar. claro. Entonces ahí viene esta disputa de los hijos que dicen, uy, no, pero que no se case mamá, que no se case papá, porque el que viene va a tener, según la ley argentina, Claro. va a tener derechos sobre los bienes de mamá. Entonces, a partir de ahí está muy bueno que mamá planifique qué va a ¿Qué pasar queda con para sus quién? bienes y con Sí. su vida antes de casarse, ¿no? Claro, Doc, le hago una rapidita. Si yo le dejo un poder a Eduardo, ¿no? Con respecto a lo que yo quiero en vida, le dejo un poder absoluto. Y después mi vida cambia, pasa esto, se casan, ¿no? Estamos un poco replicando un caso, obviamente, que ya se conoce a nivel nacional. Ese poder que yo dejé, ¿sigue siendo válido o la ley va a amparar a la nueva pareja, al nuevo matrimonio? El poder es absolutamente válido hasta que la misma persona que otorgó el poder otorgue otro poder. Ah, bien. Ese poder tiene que ser posterior y el poder posterior tiene que ser exactamente con las mismas facultades que el anterior para que pueda revocar el anterior. Sí. Se nos va el tiempo y tengo 1000 preguntas, pero una rapidita, no, ay, perdón, estoy No, como, no, como por preguntando favor, mucho. por digo, si cuando yo excluyo a un heredero forzoso, a un hijo, ¿excluyo a su descendencia también? Sí, por supuesto. Ah. Y Explicás. esa porción de bienes que correspondía a ese hijo pasa a integrar la masa hereditaria, o sea que De le los otros favorezco hijos. realmente a los otros Bien. herederos.